Yo nunca creí que el amor pudiera ser un veneno tan dulce, hasta que la noche en esa tienda me obligó a tragármelo entero. El roce accidental de su piel contra la mía no fue un error, fue la confesión que ambos habíamos enterrado bajo años de mentiras familiares. Y al amanecer, con Teruel despertando a nuestros pies, supe que había perdido no solo a mi hijastro, sino a la versión de mí mismo que fingía ser un hombre recto. Me llamo Antonio, y vivo en Teruel desde que nací, en esta ciudad de amores imposibles y piedras que guardan secretos más antiguos que el mismísimo Diego de Lizana y su Isabel, los amantes eternos que yacen en nuestras catedrales como un recordatorio de que el deseo siempre termina en tragedia. Tengo 45 años, una viuda que me dejó un vacío en el pecho y un hijastro de 22 llamado Jerry, que llegó a mi vida como un vendaval cuando me casé con su madre hace 10 años. Ella, Carmen, era de Zaragoza, con esa vitalidad aragonesa que iluminaba las tardes grises de Teruel, pero el cáncer se la llevó en 2 años, dejándome solo con un chico que me miraba como si yo fuera el intruso en su mundo. Jerry no es como los demás, tiene esa delicadeza en los gestos, una forma de inclinar la cabeza cuando escucha que me recuerda a las figuras esbeltas de los murales mudéjares en la Torre de El Salvador. Pero en Teruel, donde la gente aún susurra sobre los pecados de antaño, ser diferente es como llevar una cruz invisible. La vida en esta ciudad es un equilibrio precario, las mañanas frías en la Plaza del Tórico, donde los viejos juegan al dominó y comentan el tiempo como si fuera el único misterio del universo, y las noches en las que el viento del maestrazgo aúlla contra las ventanas de mi casa en el barrio de San Blas. Trabajo como mecánico en un taller al borde de la carretera a Albarracín, arreglando motores que rugen con la furia que yo reprimo. Jerry estudia arquitectura en la Universidad de Teruel, pero pasa más tiempo dibujando garabatos en servilletas que asistiendo a clases. Es alto, delgado, con el pelo negro revuelto que le cae sobre los ojos verdes heredados de su madre, y una sonrisa que desarma cualquier enojo. Desde que Carmen murió, hemos intentado ser una familia, cenas silenciosas con tortilla de patatas y vino de la tierra, paseos por el río Turia donde él me cuenta sueños imposibles de edificios que desafían la gravedad, y yo asiento fingiendo entender. Pero hay un abismo entre nosotros, un silencio que crece como las grietas en las fachadas renacentistas de la catedral. Él sabe que soy viudo, que lloro en la ducha por las noches, pero no sabe que, desde hace meses, sus roces casuales, un abrazo demasiado largo, una mirada que se detiene en mis labios, me dejan el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Manuel entra en esta historia como el eco de lo que podría haber sido. Es mi cuñado, el hermano menor de Carmen, un tipo fornido de 40 años que vive en Valencia pero visita Teruel cada verano como un ritual. Manuel es todo lo que yo no soy, extrovertido, con una risa que llena las tabernas de la calle Nueva, y una vida de soltero empedernido que incluye conquistas fáciles y cervezas con los amigos. Cuando Carmen murió, fue él quien me ayudó a enterrarla, quien me dio palmadas en la espalda y me dijo, Antonio, la vida sigue, coño, no te me hagas el mártir. Pero en sus ojos siempre ha habido algo más, una sombra de celos por Jerry, como si el chico le recordara demasiado a su hermana perdida. Manuel y yo compartimos una amistad áspera, de esas que se forjan en veladas de jamón y relatos de cacerías en el Jiloca, pero últimamente sus visitas se han vuelto tensas. La última vez, en julio, lo pillé mirando a Jerry con una intensidad que no era fraternal, y desde entonces, evito sus llamadas. Teruel es pequeña, los secretos viajan más rápido que el ave a Madrid. La excursión fue idea de Jerry, un intento desesperado de reconectar, como él lo llamó. Papá, vámonos al maestrazgo, solo tú y yo, como en los viejos tiempos, me dijo una tarde mientras yo limpiaba el carburador de un viejo Seat. Los viejos tiempos, recordé las caminatas con Carmen y el de niño, cuando Teruel parecía un paraíso de olivares y castillos en ruinas. Acepté porque vi en sus ojos una súplica, y porque en el fondo, yo también necesitaba escapar de la rutina que me asfixiaba. Empaqué la tienda de campaña, esa vieja reliquia de lona verde que olía a tierra húmeda y recuerdos, algo de chorizo, pan y una botella de tempranillo. Manuel se enteró por un mensaje casual e insistió en unirse, no me dejéis solo en la ciudad, tíos, que me aburro como una ostra. Rechacé al principio, pero Jerry lo animó, ven, tío Manuel, será divertido. Así que fuimos 3, yo al volante del todoterreno, Jerry en el asiento del copiloto tarareando canciones de Rosalía, y Manuel en la parte trasera contando chistes verdes que nos hacían reír a carcajadas. El viaje duró 2 horas por carreteras serpenteantes, subiendo hacia el Parque Natural del Maestrazgo, donde las sierras de Calcata se alzan como guardianes mudos. Teruel en otoño es un lienzo de ocres y rojos, con el sol filtrándose a través de las nubes como un cuchillo de luz.
Llegamos al atardecer a un claro junto al río, cerca de la ermita de San Pedro, un sitio olvidado donde el agua murmura secretos a las rocas. Montamos el campamento con la eficiencia de hombres que han lidiado con tormentas peores, yo clavando las estacas en la tierra dura, Jerry extendiendo los sacos de dormir, y Manuel recogiendo leña para la fogata. Cenamos alrededor del fuego, asando el chorizo en pinchos improvisados, bebiendo vino de un porrón que pasaba de mano en mano. Las risas fluían fáciles al principio, Manuel contando anécdotas de su juventud en Valencia, Jerry burlándose de mi acento turolense, y yo sintiéndome, por un momento, completo. Pero conforme la noche caía, el aire se enfrió, y con él, las sombras se alargaron. Esa noche, el viento del norte trajo un frío que calaba los huesos, y la tienda, pensada para 2, resultó insuficiente para 3 cuerpos adultos. «Mierda, esto es un ataúd», gruñó Manuel, apretujado en un rincón. Jerry, siempre el conciliador, propuso: «Tío, vete a dormir en el coche, que estás roncando como un tractor. Papá y yo nos apañamos aquí». Manuel protestó un rato, pero el vino lo había ablandado, y al final se arrastró al todoterreno, mascullando maldiciones. Quedamos solos, Jerry y yo, en ese espacio angosto de lona que crujía con cada ráfaga. Él se acurrucó en su saco, de espaldas a mí, pero el frío no perdona, su cuerpo se acercó buscando calor, y de pronto, sentí el calor de su espalda contra mi pecho. No me moví. Mi corazón latía tan fuerte que temí despertarlo. «Buenas noches, papá», murmuró, y su voz era un hilo de seda en la oscuridad. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. En cambio, llegaron los recuerdos, las veces que lo había visto duchándose por accidente, el agua resbalando por su piel joven, las noches en que me masturbaba pensando en cuerpos anónimos, pero su rostro se colaba en mi mente. Teruel, con su historia de amores truncados, parecía conspirar contra mí. Aquella noche, el roce se volvió intencional. Su mano rozó la mía, y no la retiré. El silencio se llenó de un latido compartido, y supe que algo había empezado a romperse dentro de mí. Al amanecer, el sol irrumpió como un verdugo, tiñendo la lona de un naranja acusador. Me desperté con el peso de Jerry aún pegado a mí, su respiración calmada contra mi cuello, y por un instante, me permití el lujo de la ilusión: éramos solo 2 hombres en un mundo sin juicios, sin el peso de la sangre ajena que nos unía. Pero Teruel no permite ilusiones, su tierra es árida, y los secretos brotan como espinas. Me separé con cuidado, saliendo de la tienda para enfrentar el día con el rostro de un padre cualquiera. El río murmuraba indiferente, y en la distancia, las sierras del maestrazgo se erguían como testigos mudos. Manuel ya estaba despierto, meando contra un árbol con esa despreocupación varonil que siempre me ha envidiado. «Joder, Antonio, ¿dormisteis como angelitos?» Yo en el coche como un rey, bromeó, pero sus ojos escrutaban la tienda con una curiosidad que me erizó la piel. Desayunamos pan con tomate y aceite de oliva virgen, el ritual aragonés que ata a los hombres a la tierra. Jerry emergió despeinado, con una sonrisa perezosa que iluminaba el claro, y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron con una intensidad que Manuel no notó, ocupado en avivar las brasas. Hablamos de planes: subir al mirador de Villarluengo, donde el paisaje se abre como un mapa de Dios, y bajar antes del mediodía para evitar el calor. Caminamos en fila india por senderos polvorientos, el sol calentando nuestras nucas como un hierro al rojo. Jerry iba delante, su mochila balanceándose al ritmo de sus pasos largos, y yo lo seguía, hipnotizado por la curva de su espalda bajo la camiseta empapada de sudor. Manuel cerraba la marcha, contando historias de su última aventura en las playas de Cullera, pero su voz se perdía en el zumbido de las cigarras. En un alto, junto a un manantial que brotaba de la roca como lágrimas de la sierra, Jerry se quitó la camisa para refrescarse el torso. Su piel, bronceada por veranos pasados, brillaba bajo el agua, y vi las marcas sutiles de un tatuaje que se había hecho en secreto, una rosa mudéjar entrelazada con espinas, símbolo de Teruel y sus amores punzantes. «Es por mamá», me dijo cuando lo notó mirándolo, y el gesto me dolió como un latigazo. Manuel soltó una risa ronca. «Vaya, chaval, te estás haciendo hombrecito. ¿Alguna novia en la uni que te marque así?» Jerry se tensó, el agua goteando de su pecho como gotas de vergüenza. «No, tío. Nada de eso». El silencio que siguió fue espeso, cargado de lo no dicho. Yo intervine, cambiando el tema a la ruta, pero el daño estaba hecho. Bajamos en silencio,
el sol ahora un enemigo que nos obligaba a beber de las cantimploras hasta el agotamiento. En el campamento, Manuel se excusó para una siesta en el coche, dejándonos solos de nuevo. Jerry se sentó en una roca, mirando el río con ojos perdidos. «Papá, ¿tú crees que mamá estaría orgullosa de mí?». La pregunta me pilló desprevenido, colgando en el aire como una confesión a medias. Me senté a su lado, el calor de su cuerpo irradiando a pesar de la distancia. «Claro que sí, hijo. Eres lo mejor que me dejó». Pero en mi mente, las palabras se torcían, lo mejor, y lo peor, porque en esa noche de tienda, había sentido su esencia de una forma que ningún padre debería. Aquella tarde, mientras Manuel roncaba, Jerry y yo recogimos leña en el bosque cercano, un pinar espeso donde la luz se filtra en rayos dorados como en las pinturas de Goya. Hablamos poco al principio, solo el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Luego, él se detuvo, apoyando la mano en un tronco rugoso. «Anoche. No fue un accidente, ¿verdad?». Su voz era un susurro, pero resonó en mí como un trueno. Lo miré, y en sus ojos vi el abismo, miedo, deseo, la misma tormenta que me devoraba. «No, Jerry. No lo fue». Las palabras salieron solas, liberando un peso que me había aplastado durante meses. Me acerqué, y su mano encontró la mía, entrelazando dedos como raíces en la tierra turolense. Nos besamos allí, bajo las pinas centenarias, un beso torpe y hambriento que sabía a vino rancio y a culpa. Sus labios eran suaves, urgentes, y por un momento, Teruel desapareció, no había ciudad de amantes muertos, solo nosotros, dos almas perdidas en un bosque que olía a resina y pecado. Pero la realidad regresó con el rugido del motor. Manuel volvía, y nos separamos como ladrones en la noche. Cenamos en tensión, el fuego crepitando como un informante. Manuel bebía más de lo habitual, sus chistes volviéndose punzantes, ¿sabéis? En Teruel, los amores verdaderos acaban en sepulcros. Como Diego e Isabel, Antonio? ¿Tú que eres el romántico? Reí forzado, pero Jerry bajó la mirada, y supe que el veneno se había filtrado. Aquella segunda noche, Manuel insistió en la tienda, «No pienso dormir en el coche otra vez, que soy de la familia». Nos apretujamos los tres, cuerpos sudorosos en un espacio que ahora parecía una celda. Jerry en medio, yo a su izquierda, Manuel a la derecha. El calor era insoportable, y en la oscuridad, sentí la mano de Jerry buscar la mía bajo el saco. La apreté, un pacto silencioso, pero entonces Manuel se movió, su pierna rozando la de Jerry. «Joder, qué apretón», murmuró, y su mano cayó casualmente sobre el hombro del chico. El aire se cargó de electricidad, oí la respiración agitada de Jerry, y el mío propio se aceleró. ¿Era imaginación, o la mano de Manuel se demoraba demasiado? La noche se estiró como una tortura, y cuando el sueño llegó, fue plagado de sueños donde Teruel se convertía en un laberinto de cuerpos entrelazados, y yo era el monstruo en el centro. Al día siguiente, el regreso fue un calvario. Manuel conducía, yo en el medio con Jerry pegado a mí en el asiento trasero, su rodilla contra la mía como un secreto ardiente. Hablamos de tonterías, el tiempo, el taller, los estudios, pero bajo la superficie, el río de deseo corría turbio. Al llegar a Teruel, Manuel nos invitó a una cena en la taberna El Tórico, para celebrar la aventura, hermanos. Acepté por inercia, pero en casa, solo con Jerry, el beso del bosque se repitió en la cocina, contra la encimera donde preparábamos la cena. Sus manos en mi cintura, mi boca en su cuello, un gemido ahogado que nos paralizó. «Esto nos va a destruir», susurré, pero él me cayó con otro beso, más profundo, como si quisiera ahogar la verdad. La cena con Manuel fue el preludio del infierno. En la taberna, con sus vigas de madera y el olor a guiso de cordero, bebió hasta emborracharse, sus ojos inyectados en sangre fijos en Jerry. «Eres igualito a Carmen, chaval. Pero con algo diferente». ¿Antonio? Tú que lo conoces bien. Las palabras colgaban como una amenaza, y vi a Jerry palidecer, su tenedor temblando contra el plato. Salimos tarde, Manuel tambaleándose hacia su hotel temporal en la calle Mayor. En casa, Jerry se derrumbó en el sofá, lágrimas surcando su rostro. «Tío Manuel lo sabe, papá. Lo ve en mí». «¿Y ahora, qué?». Lo abracé, su cabeza en mi hombro,
y el mundo se redujo a ese latido compartido. Pero en Teruel, los secretos no duermen, despiertan con colmillos. Los días siguientes fueron un baile en el filo de una navaja. Teruel, con su rutina implacable, nos obligaba a fingir, yo en el taller, oliendo a grasa y metal caliente, arreglando el peyot de un vecino mientras mi mente repetía el sabor de los labios de Jerry, él en la universidad, garabateando planos de catedrales que ahora parecían jaulas góticas. Nos veíamos en casa como sombras, robando momentos en la penumbra del pasillo, un roce en la escalera, un beso fugaz en la despensa, pero cada encuentro avivaba el fuego que nos consumía. Manuel se quedó una semana más, alegando asuntos pendientes con el notario por la herencia de Carmen, pero yo sabía que era una excusa para husmear. Sus visitas diarias eran interrogatorios disfrazados de charlas fraternales. ¿Cómo va el chico? ¿Parece distraído, no? Asentía, sirviéndole café negro en tazas de loza turolense, mientras Jerry se encerraba en su habitación, el volumen de su música como un muro. La presión crecía como la niebla en el valle del Guadalaviar. Jerry empezó a llegar tarde, con excusas vagas sobre grupos de estudio, y yo me sorprendía revisando su teléfono cuando dormía, buscando huellas de traición. ¿Era paranoia, o el miedo a perderlo me volvía un tirano? Una noche, después de que Manuel se fuera mascullando promesas de arreglar las cosas, Jerry me confesó su secreto en la terraza, bajo el cielo estrellado que Teruel regala como un consuelo cruel. Papá, no soy normal. Me gustan los chicos desde los 15. Mamá lo sabía, me abrazaba y decía que el amor no tiene reglas. Pero aquí, en esta ciudad de muertos románticos, me siento como un fantasma. Sus palabras me desgarraron, abracé su confesión como si fuera mía, pero en el fondo, el alivio se mezclaba con horror. Porque yo, Antonio, el viudo recto que iba a misa los domingos en la Catedral de Santa María, había cruzado la línea no solo como padre, sino como amante. Yo también te quiero de esa forma, hijo. Y eso nos condena, le dije, y él lloró contra mi pecho, su cuerpo temblando como una hoja en el viento maestral. Manuel olió la sangre. Al cuarto día, irrumpió en el taller al mediodía, con el sol de noviembre pegando como un hierro en la forja. Tenemos que hablar, Antonio. ¿Del chico? Su voz era un gruñido bajo, y me arrastró a la trastienda, entre neumáticos apilados y latas de aceite. Lo vi en la excursión. La forma en que lo miras, joder. Eres su padre, coño, ¿qué coño te pasa? El golpe fue directo al plexo solar, me doblé, no por el puño que contuvo, sino por la verdad expuesta al desnudo. No es lo que piensas, mentí, pero mis ojos me traicionaron. Manuel, con el rostro enrojecido por la rabia y algo más, celos, quizá, o un eco de su propia soledad, me empujó contra la pared. Eres un puto enfermo. Carmen se revolvería en la tumba. Si no lo paras, se lo digo a todo el mundo, a la familia, a la poli si hace falta. La amenaza colgaba como el humo de un cigarro mal apagado, y salí de allí con las manos temblando, el taller girando a mi alrededor como un torno descontrolado. Aquella noche, el BKCH se volvió asfixiante. Jerry llegó pálido, con un moratón en el brazo que atribuyó a un tropiezo en la uni, pero yo supe que Manuel lo había acorralado. Cenamos en silencio, el plato de migas turolenses enfriándose intacto. Tenemos que irnos, papá. A Valencia, o a donde sea. Aquí nos van a matar. Su voz era un ruego, pero Teruel es una telaraña, raíces profundas, familia entrelazada como las calles del casco antiguo. Le conté la confrontación, y su rostro se endureció, una máscara de dolor que me rompió el alma. Hicimos el amor por primera vez esa noche, en mi cama, con las sábanas oliendo a lavanda de Carmen. Fue tierno y brutal, sus manos explorando mi cuerpo curtido por el trabajo, mi boca trazando mapas en su piel joven. Alcanzamos el clímax en un silencio roto solo por gemidos ahogados, y después, yacimos entrelazados, el sudor enfriándose como lágrimas. Te quiero, Jerry. Pase lo que pase. Pero el amanecer trajo la realidad, Manuel esperándonos en la cocina, con una botella de anís y ojos inyectados en furia. No os vayáis a creer que podéis esconderlo, escupió, señalándonos con un dedo acusador. Jerry se encogió detrás de mí, pero yo di un paso al frente, el mecánico en mí listo para pelear. Déjanos en paz, Manuel. Esto no es asunto tuyo. El río, una risa hueca que resonó en las paredes de adobe.
¿Asunto mío? Soy familia, cabrón. Carmen me pidió que velara por él, no que lo hubiera convertido en tu puta. La palabra fue un cuchillo, y Jerry sollozó, huyendo a su habitación. Manuel se abalanzó, pero lo detuve con un empujón que lo mandó contra la mesa. Fuera de mi casa. Y si hablas, te juro que te llevo conmigo al infierno. Se fue tambaleándose, prometiendo venganza, y Teruel, esa amante celosa, pareció cerrarse sobre nosotros como las murallas de la ciudad. Los días se volvieron un purgatorio de susurros. En el mercado de la plaza, las vecinas me miraban de reojo, en el taller, un cliente murmuró algo sobre el chico de Antonio. Manuel había soltado la lengua, no con detalles, pero suficiente para envenenar el pozo. Jerry dejó la uni, encerrándose en dibujos obsesivos de amantes entrelazados en criptas teruelenses. Yo trabajaba hasta el agotamiento, pero el sueño traía pesadillas donde Carmen me juzgaba desde su tumba en el cementerio de Escorihuela. El deseo por Jerry no menguaba, al contrario, se volvía adictivo, un bálsamo contra el rechazo del mundo. Pero cada caricia llevaba el peso de la culpa, y en las noches, cuando él dormía a mi lado, yo velaba, contando las grietas en el techo como penitencias. Una semana después, el dómine del taller me llamó aparte: Antonio, hay rumores sobre ti y el chico. Si es verdad, mejor que te vayas antes de que la cosa se pudra. El rechazo social era un cáncer lento, royendo mi orgullo como el óxido a un motor viejo. Jerry, al enterarse, propuso huir: vámonos a Madrid, papá. Allí nadie nos conoce. Pero Teruel es mi sangre, dejarla sería como arrancarme el corazón. En cambio, nos hundimos más, en un ciclo de pasión y dolor que nos aislaba del mundo. Manuel reapareció una noche, sobrio y arrepentido, con una botella de perdón. Hablemos, Antonio. Por Carmen. Lo dejé entrar, un error que pagaría caro. La conversación con Manuel fue un campo minado, cada palabra un paso hacia la explosión. Se sentó en la cocina, bajo la luz amarillenta de la bombilla que colgaba como un ojo acusador, y vertió el anís en vasos empañados. Jerry se negó a bajar, su puerta cerrada como una barrera final. Mira, Antonio, no soy un santo. Sé lo que es desear lo prohibido. En Valencia, tengo mis vicios. ¿Pero esto? ¿Con tu hijastro? Es una jodienda que os va a comer vivos. Sus palabras eran un bálsamo áspero, revelando grietas en su armadura. Bebí un trago, el licor quemando como la verdad. No lo elegí, Manuel. Empezó en esa puta tienda, y ahora no puedo parar. Él me miró, no con odio, sino con una tristeza profunda, la de un hombre que ha visto demasiados finales felices convertirse en cenizas. Carmen lo sospechaba de Jerry. Me lo dijo antes de morir: cuida a mi niño, que el mundo no perdona a los diferentes. Y tú, cabrón, eres su mundo ahora. Hablamos hasta el alba, desentrañando hilos de familia y deseo. Manuel confesó sus propios fantasmas, un amor juvenil por un compañero de mili, enterrado bajo capas de machismo valenciano. Por eso reacciono así. Porque veo en vosotros lo que yo maté en mí. El amanecer nos encontró exhaustos, con un pacto frágil, silencio a cambio de distancia. Se fue prometiendo no interferir, pero Teruel no olvida, sus calles estrechas son venas que palpitan con chismes. Los rumores crecieron: en la cofradía de Semana Santa, donde yo cargaba el paso de la Virgen, un hermano me apartó: Antonio, cuida tu reputación. Hay lenguas que arden. En el taller, los clientes escasearon, y el patrón me dio un ultimátum implícito con una palmada en el hombro. El turning point llegó como un mazazo en la noche del 15 de noviembre, bajo una lluvia torrencial que convertía Teruel en un diluvio bíblico. Jerry y yo estábamos en la cama, envueltos en un abrazo poscoital, cuando el timbre sonó como un alarido. Manuel, empapado, con el rostro demacrado y una botella rota en la mano. Lo sabe todo el barrio, joder. Hablé con la prima de Carmen, y se le escapó. Dicen que eres un degenerado, Antonio. Que abusas del chico. Las palabras fueron un terremoto. Jerry se incorporó, pálido como la luna que se filtraba por las persianas. Tú lo contaste, gritó, pero Manuel negó, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. No, chaval. Intenté callarlo, pero el vino suelta demonios.
El mundo se derrumbó en ese instante. Salí a la calle en pijama, la lluvia azotándome como latigazos, y vi las luces de los vecinos encendidas, siluetas en las ventanas como jueces en un tribunal improvisado. Un grito lejano: «¡Pederasta!». Corrí de vuelta, cerrando la puerta con cerrojos que ahora parecían inútiles. Jerry sollozaba en el suelo, abrazando sus rodillas, y Manuel se arrodilló a su lado, murmurando disculpas. Yo me quedé paralizado, el agua goteando de mi pelo como sudor frío. El secreto, ese tumor que habíamos alimentado en la oscuridad, había reventado, infectando todo. Se acabó, susurré, y el silencio que siguió fue un vacío absoluto. No hubo gritos, solo un tenamnis que se instaló en mis huesos, como el frío de las criptas donde yacen los amantes de Teruel. Los días posteriores fueron un limbo de supervivencia. No salí del apartamento, el taller me despidió por razones administrativas, y Jerry no volvió a la uni. Manuel se instaló en el sofá, cocinando estofados que nadie comía, un guardián arrepentido en nuestra ruina. El teléfono sonaba con llamadas mudas, familia de Zaragoza, amigos que colgaban al oír mi voz, y las cartas del correo acumulaban facturas como lápidas. Jerry se volvió un espectro, comía poco, dormía menos, sus dibujos ahora trazos negros de figuras destrozadas. Intenté tocarlo una noche, buscando consuelo en su cuerpo, pero se apartó como si mi piel quemara. No puedo, papá. Todo duele. El rechazo fue peor que la exposición, me dejó vagando por la casa como un alma en pena, oliendo a tabaco y arrepentimiento. Teruel nos escupió. En la plaza, un grupo de chavales me lanzó insultos al pasar, en el supermercado, la cajera evitó mi mirada. Manuel me dio con la familia, pero el veredicto fue unánime: desheredados, excomulgados de la sangre. Vámonos, repetía él, pero el orgullo turolense me clavaba al suelo. Una tarde, solo en la terraza, miré las torres mudéjares y lloré por primera vez desde la muerte de Carmen. El dolor no era solo por el amor perdido, era por la versión de mí que había muerto en esa tienda, el padre protector, el hombre íntegro. Ahora era un monstruo a los ojos del mundo, y lo peor, empezaba a creérmelo. Jerry tocó fondo una semana después. Lo encontré en el baño, las venas marcadas con un cúter en la mano, sangre goteando en el fregadero como vino derramado. No quiero ser esto, murmuró, y el pánico me paralizó. Manuel llegó corriendo, vendando la herida con toallas, mientras yo lo abrazaba, susurrando promesas vacías. Vivirás, hijo. Por nosotros. Pero en ese momento, con el olor metálico del sangre impregnando el aire, supe que el abismo nos había tragado. El secreto no solo se había revelado, nos había desollado vivos. El clímax no llegó con fanfarrias, sino con el crujido silencioso de una rama seca. Fue en la víspera de Todos los Santos, cuando Teruel se viste de negro y las campanas de la catedral tañen como lamentos por los muertos. Habíamos decidido enfrentar el infierno, una reunión familiar en la casa de la prima de Carmen, en las afueras, donde el Guadalaviar serpentea como una vena abierta. Manuel nos acompañó, su presencia un escudo frágil contra la tormenta. Jerry, con el brazo vendado bajo la camisa, caminaba erguido por primera vez en semanas, y yo, con el corazón en un puño, lo seguía como un penitente. La casa era un caserío de piedra, con olor a leña y rencor acumulado. La prima, una mujer adusta de 50 años llamada Rosa, nos recibió con labios apretados: ¿habéis venido? Bien. Pero el chico se queda fuera de esto. Nos sentamos en el salón, alrededor de una mesa de roble marcada por años de disputas. Estaban todos, tíos de Zaragoza, primos dispersos, incluso un sacerdote lejano que olía a incienso y juicio. Manuel habló primero, su voz ronca defendiendo lo indefendible: no es abuso. Es amor, joder. De dos hombres atrapados en un lío familiar. El sacerdote chasqueó la lengua, y Rosa soltó: amor. Es pecado contra natura. Carmen debe estar llorando en el cielo. El aire se espesó, y entonces, Jerry se levantó. No gritó, su voz fue un hilo firme, como el de un arquitecto trazando una línea recta en el caos. No soy una víctima. No soy un error. Amo a mi padre, no como hijo, sino como hombre. Y si eso os repugna, el problema es vuestro, no nuestro. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Yo lo miré, orgulloso y destrozado,
y por primera vez, hablé sin filtros, lo que dice Jerry es verdad. La excursión nos abrió los ojos a lo que sentíamos. No lo planeamos, pero no lo niego. Si eso significa perderos, que así sea. Rosa se levantó, cruzándose de brazos, fuera de mi casa. Y no volváis a nombrar a Carmen. Salimos bajo la lluvia fina, el grupo dispersándose como humo, pero en el coche, Jerry me tomó la mano. ¿Lo dije? Por fin lo dije. El clímax no fue la pelea, fue esa liberación, el rechazo a la hipocresía que nos había encadenado. Teruel, con su historia de amores silenciados, acababa de presenciar uno que gritaba. Manuel nos llevó a su hotel, un cuchitril en la calle de El Salvador donde las paredes rezumaban humedad. Quedaos aquí esta noche. Mañana pensamos. Pero la noche trajo más confesiones. Manuel, borracho de coñac, admitió su propia lucha. Yo también besé a un hombre una vez, en el cuartel. Me aterrorizó tanto que me casé con la primera que pillé. Pero vosotros. Me dais envidia. Jerry lo abrazó, un gesto que disolvió barreras, y por un momento, fuimos tres almas rotas tejiendo un lazo nuevo. Hicimos el amor esa noche, Jerry y yo, con Manuel durmiendo en la habitación contigua, un testigo silencioso de nuestra redención. Fue diferente, no desesperado, sino afirmativo, cuerpos moviéndose al ritmo de una aceptación tardía. Al día siguiente, el mundo se contrajo. Manuel nos prestó dinero para un billete a Barcelona, allí hay comunidades, tíos. Empezad de cero, y nos despedimos de Teruel en la estación del AVE, con el sol invernal filtrándose por las vidrieras como una bendición a medias. La ciudad se alejaba, sus torres mudéjares empequeñeciéndose en la distancia, y con ella, se iba el peso de las mentiras. Pero el clímax reverberaba, al decir la verdad, habíamos roto cadenas, pero también puentes. Jerry apoyó la cabeza en mi hombro, y susurró, no me arrepiento. Yo tampoco, aunque el precio pendía sobre nosotros como una espada. De vuelta en el hotel, antes de partir, enfrentamos el último eco. Manuel nos dio un sobre con fotos antiguas, Carmen riendo en una excursión similar, Jerry de niño en mis brazos. Llevaos esto. Recordad de dónde venís. Lágrimas rodaron, y en ese abrazo grupal, sentí el germen de una familia redefinida. El tren partió al atardecer, Teruel disolviéndose en el horizonte, y con él, la versión antigua de nosotros. El clímax había sido quieto, pero transformador, no una explosión, sino una implosión que nos dejó desnudos, pero libres. Barcelona nos recibió con su bullicio caótico, un antídoto al silencio opresivo de Teruel. Alquilamos un piso diminuto en el Poble Sec, con vistas a un patio interior donde las lavadoras zumbaban como latidos colectivos. Manuel nos visitaba los fines de semana, trayendo jamón de la tierra y noticias selectivas. La prima Rosa se cayó, pero el chisme corre. Cuidaos. Su presencia era un puente al pasado, pero ahora sin juicios, había encontrado un terapeuta en Valencia, desenterrando sus propios demonios. Jerry se matriculó en una escuela de diseño gráfico, sus manos volviendo a trazar líneas con pasión renovada, y yo encontré trabajo en un garaje de Sants, arreglando motos que rugían con la libertad de la ciudad. No era fácil, las noches traían ecos de culpa, sueños donde Carmen me reprochaba con ojos acusadores, pero el día a día nos curaba a sorbos. El precio se pagó en cuotas. Teruel nos desheredó formalmente, una carta notarial que Manuel interceptó y quemó en una fogata simbólica, y las llamadas cesaron, dejando un vacío que dolía como una herida abierta. Jerry tuvo recaídas, noches en que se despertaba gritando, el cúter del baño un fantasma en su mente. Lo llevábamos a terapia en grupo, círculos de hombres como nosotros contando historias de amores marginales, y poco a poco, su risa regresó, genuina, como el sol filtrándose por las persianas agrietadas. Yo, más lento, luchaba con la masculinidad rota. En el garaje, los compadres bromeaban sobre el turolense callado, y yo sonreía, guardando mi verdad como un talismán. Pero en casa, con Jerry cocinando paella improvisada y Manuel uniéndose por videollamada, sentía el bálsamo de lo posible. La curación no fue lineal, hubo retrocesos. Una visita sorpresa de un primo de Zaragoza nos puso a prueba, hemos venido a ver si es verdad lo que dicen. Jerry lo enfrentó con calma, es verdad. Y estamos felices. El primo se fue cabizbajo, pero plantó una semilla. Meses después, una postal llegó, con una disculpa garabateada.
Manuel pagó su parte, su matrimonio fallido se aceleró, divorcio con una mujer que nunca lo entendió, pero encontró paz en un bar gay de Valencia, donde bailaba con sombras de su juventud. Vosotros me salvasteis, tíos, nos dijo una noche, con voz empañada por el vino. El precio era alto, soledad compartida, familias fracturadas, pero nos dejó vivir auténticos, sin máscaras. Un año después, volvimos a Teruel por primera vez, no como exiliados, sino como visitantes. El maestrazgo nos esperaba impasible, la tienda guardada en el desván como un relicario. Subimos al mismo claro, Jerry y yo solos, Manuel en Valencia pero presente en espíritu. Montamos el campamento bajo las estrellas, y esta vez, el roce fue celebración, no culpa. Hicimos el amor en la lona, con el río como testigo, y al amanecer, él dibujó nuestro retrato en una libreta, dos figuras entrelazadas contra las sierras, no como amantes de piedra, sino de carne viva. Ahora, en Barcelona, la vida fluye como el Mediterráneo, rutinas de besos matutinos, paseos por el Parallel donde Jerry señala fachadas Art Nouveau como inspiraciones, y noches en las que Manuel se une, contando chistes que nos hacen llorar de risa. No ganamos batallas épicas, solo sobrevivimos, encontrando en el rechazo la fuerza para ser. Teruel queda atrás, un tatuaje en el alma, recordándonos que los amores verdaderos no mueren en sepulcros, sino que renacen en el exilio. Y si me preguntan si valió la pena, miro a Jerry dormido a mi lado, su pecho subiendo y bajando como olas, y pienso, sí, porque en el fondo de este caos, encontramos la verdad que Teruel nos negó. ¿Amor prohibido o libertad ganada? Tú decides, lector. Pero yo, Antonio, elijo vivirlo.